Bienvenidos a un análisis profundo del Estado colombiano. Desde la Constitución de 1991, el país ha vivido una evolución constante. Exploraremos los pilares económicos que han moldeado su desarrollo y las transformaciones políticas que redefinieron la democracia. La sociedad colombiana ha experimentado cambios profundos y significativos. Su panorama religioso se hizo más plural y dinámico, un periodo de desafíos y avances que definen el presente. Comprendamos juntos esta rica y compleja historia. Para la asignatura de Historia Política, Social y Económica de Colombia, elaborado por Miguel Ángel Rodríguez. Gracias por su atención. El movimiento de la Séptima Papeleta fue una expresión significativa de participación ciudadana en la historia política reciente de Colombia. Fue un punto de inflexión hacia la modernización institucional del país. A finales de los años 80, Colombia atravesaba una crisis profunda, violencia política y narcotráfico, asesinatos de líderes sociales y candidatos presidenciales, como Luis Carlos Galán. En 1989, la desconfianza hacia las instituciones era enorme y el sistema bipartidista mostraba signos de agotamiento. En este escenario, un grupo de estudiantes universitarios impulsó una iniciativa inédita: incluir una séptima papeleta en las elecciones legislativas y municipales de marzo de 1990. En esas elecciones, los ciudadanos recibían 6 papeletas oficiales. Los estudiantes promovieron que los votantes depositaran una séptima papeleta simbólica no oficial que expresara el deseo de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva constitución. Aunque no tenía validez jurídica, la papeleta se convirtió en un acto de presión política y un símbolo de movilización ciudadana. Se estima que más de 2 millones de colombianos participaron en esta acción. El movimiento logró instalar en la agenda pública la necesidad de una nueva constitución que respondiera a los retos de la época. El presidente Virgilio Barco y posteriormente César Gaviria recogieron el clamor ciudadano y convocaron la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. La séptima papeleta es recordada como un ejemplo de innovación democrática, donde la sociedad civil encontró un mecanismo creativo para incidir en la política. El inicio de un proceso que desembocó en la Constitución de 1991, considerada una de las más avanzadas de América Latina en derechos fundamentales, participación ciudadana y descentralización, una muestra del poder de la juventud y los movimientos sociales para transformar la institucionalidad del país. La Constitución Política de 1991 es uno de los hitos más trascendentes en la historia contemporánea de Colombia. Significó un cambio profundo en la estructura del Estado y en la manera de concebir la democracia y los derechos ciudadanos. Abrió el camino para una democracia más plural y participativa, aunque su implementación ha enfrentado obstáculos como la violencia política, la corrupción y la captura de instituciones. Fue clave en los procesos de paz, pues ofreció garantías jurídicas y políticas para la reintegración de actores armados. Permitió que temas como la equidad de género, la diversidad cultural y los derechos ambientales entraran en la agenda pública. Sin embargo, la brecha entre lo normativo y lo real sigue siendo un reto. Muchos derechos consagrados aún no se cumplen plenamente en los territorios más afectados por el conflicto. El multipartidismo en Colombia es una de las consecuencias más visibles de la Constitución. La política colombiana estuvo dominada por el Partido Liberal y el Partido Conservador. Este esquema generó exclusión política y fue uno
de los factores que alimentó la violencia y la aparición de movimientos insurgentes. Apertura con la Constitución de 1991 a la nueva Carta Magna, reconoció el derecho de crear partidos y movimientos políticos. Se establecieron mecanismos como la personería jurídica para partidos, el acceso a medios y la financiación estatal. Se incluyó la representación de minorías étnicas y sociales en el Congreso. Desarrollo del multipartidismo. En la década de 1990 surgieron partidos como la Alianza Democrática M19, movimientos indígenas y agrupaciones regionales. Años 2000. El sistema se fragmentó aún más, con partidos como Cambio Radical, el Polo Democrático Alternativo y el partido de la UAN, elecciones posteriores. La proliferación de partidos generó coaliciones y alianzas temporales, pero también problemas de gobernabilidad, retos del multipartidismo. La multiplicidad de partidos ha dificultado la estabilidad de mayorías en el Congreso. El Plan Colombia fue una estrategia integral, lanzada a finales de los años 90 e inicios del siglo XXI, concebida como una respuesta a la crisis de violencia, narcotráfico y debilidad institucional que atravesaba el país originan gobierno de Andrés Pastrana. El plan se presentó en 1999 como una propuesta de cooperación con Estados Unidos. Estados Unidos se convirtió en el principal aliado, aportando recursos financieros y militares, bajo la lógica de la guerra contra las drogas. Objetivos principales: lucha contra el narcotráfico, al reducir cultivos ilícitos mediante fumigaciones aéreas y programas de sustitución, fortalecimiento institucional al modernizar las Fuerzas Armadas y la justicia, recuperación económica y social al promover inversión y desarrollo en zonas afectadas por el conflicto, apoyo a la paz al respaldar los diálogos con las FARC, aunque el énfasis militar terminó predominando en implementación. Componente militar: en gran parte de los recursos se destinaron a equipamiento y operaciones. Componente social: se incluyeron programas de desarrollo alternativo, aunque con menor financiación. Resultados iniciales: se redujeron algunos cultivos de coca y se fortaleció la capacidad militar del Estado, pero también aumentaron denuncias de violaciones de derechos humanos. Los procesos con las FARC se han sido un capítulo complejo y decisivo en su historia reciente. Desde los años 80 hubo intentos de diálogo, pero sin resultados duraderos. El proceso del Caguán bajo Pastrana fracasó al fortalecerse la guerrilla. Luego, el gobierno de Álvaro Uribe implementó la política de seguridad democrática, una estrategia militar intensiva contra las FARC. Esta política debilitó a la guerrilla, redujo secuestros y recuperó territorios, cambiando el panorama de seguridad del país. Sin embargo, también generó críticas por violaciones de derechos humanos. Bajo Álvaro Uribe, se intensificó la lucha contra grupos armados vinculados al narcotráfico. Se redujo la capacidad militar de las FARC, pero persistieron economías ilegales en territorios periféricos. Acuerdo de paz de 2016 incluyó un punto específico sobre la solución al problema de drogas ilícitas, con programas de sustitución voluntaria y desarrollo alternativo. La implementación ha sido desigual, con resistencia de comunidades y presencia de grupos disidentes, impactos económicos y sociales. Corrupción: el narcotráfico infiltró instituciones políticas y judiciales, debilitando la gobernanza. Desplazamiento forzado: a millones de campesinos fueron expulsados de sus tierras por actores armados interesados en controlar territorios de cultivo. Economía rural: a los cultivos ilícitos
ofrecieron ingresos inmediatos. Frente a la falta de alternativas legales, creando dependencia en comunidades marginadas, violencia a la disputa por rutas y territorios alimentó el conflicto armado y la inseguridad urbana. Colombia, una nación de contrastes, ha forjado su historia entre la riqueza natural y profundas desigualdades sociales. La concentración de la tierra y la exclusión política han sido semillas de conflictos armados que marcaron generaciones. Sin embargo, la Constitución de 1991 representó un faro de esperanza, un avance normativo hacia una sociedad más justa. Hoy, las zonas rurales aún enfrentan desafíos inmensos. El acceso a servicios básicos, educación y oportunidades es limitado. El desplazamiento forzado ha desarraigado a miles, causando la pérdida de identidad y una urbanización acelerada. Esto se refleja en la informalidad laboral, la pobreza y la inseguridad que persisten en las zonas periféricas del país. En el ámbito político, Colombia navega entre una creciente diversidad de voces y la sombra de la corrupción institucional. La violencia contra líderes sociales y políticos alternativos sigue siendo una cruda realidad, especialmente en el campo. Grupos disidentes y economías ilegales continúan obstaculizando el desarrollo, perpetuando ciclos de conflicto. El acuerdo de paz con las FARC se trajo una reducción del conflicto, un logro significativo para la nación. Sin embargo, la persistencia de la violencia y la ausencia estatal en muchas zonas opacan su impacto positivo. Una paz duradera tenencia de la tierra y la participación política. También requiere una seguridad territorial efectiva que proteja a todos los ciudadanos. La apertura económica y los tratados de libre comercio han impulsado el crecimiento en sectores clave. Minería, petróleo y servicios financieros han visto expansión, atrayendo inversión extranjera. Sin embargo, esta dependencia de materias primas genera desigualdades regionales y vulnerabilidad económica. La inversión se concentra en zonas urbanas, dejando al campo en un rezago persistente. La reforma agraria, crucial para la equidad, enfrenta obstáculos políticos y financieros significativos. Colombia presenta una paradoja económica, estabilidad macroeconómica frente a una desigualdad persistente. El reto es construir una paz duradera que garantice justicia social y equidad económica para todos. Solo así se superarán las raíces del conflicto y se logrará una participación política real. Colombia tiene el potencial de transformar sus desafíos en oportunidades para un futuro más próspero y equitativo.